Ok, bien. Saludos para todos. Shalom, More Eliezer, Centro Educativo Shoresh. Eh, este material es altamente eh, intenso en el sentido que pues tenemos, eh, diría que tenemos eh, tanto y tanto y tanto material que realmente es un tanto complejo, ¿no? Eh, pero estamos listos para continuar. Ok. So, bueno, aquí tenemos la clase, creo que es la cuarta clase que tenemos. Hemos dado mucho más material del que hemos dicho que vamos a dar y falta una clase más de antisemitismo y tenemos wow, muchísimas cosas que hablar. Eh, bueno, por un lado, vamos a continuar acá. Estamos en el concepto de Satán y eh, cuando decimos el dualismo forénsico, lo que nos referimos es ir al texto de la teología y de las escrituras que tenemos de un tiempo determinado. Por eso se llama eh, algo forénsico, es establecer cuál era el pensamiento en ese momento específico. Y dice que, unlike evil angels or demons, que contrario a los ángeles malignos o demonios, God is not attempting to cause the individual to sin. No está en la intención de Dios o en el intento o en la causa de que el individuo peque, but to test their resolve. Pero más bien en la literatura hebrea, el concepto de estas entidades que se presentan. Ahora, aquí tenemos que trabajar algo. Alguien me puede a lo mejor preguntar, entonces usted no cree en la existencia de demonios. Bueno, eso lo vamos a ver un poco ahora, creo que en esta clase con Filón de Alejandría, y voy a contestar mejor esa pregunta. Estamos aquí partiendo de la literatura que tenemos, de las concepciones teológicas que tenemos, de los escritores y de la gente que leía esta literatura entre el tiempo de Esdras y Nehemías hasta ya la destrucción del segundo templo en el año 70 años de nuestra era. Tendremos que ver cuáles eran los pensamientos de el pueblo de Israel dentro de ese periodo, el pueblo judío. Por otro lado, contrario a ángeles malvados y demonios, God does not deceive the individual into sinning. Eh, Vemos en esta literatura que Dios no lleva a engañar al individuo para que peque por medio de estas entidades que la gente creía. Unlike evil angels or demons, contrario a los ángeles malvados y demonios, God does not supernaturally compel the individual to sin. Dios de forma sobrenatural no invita a el individuo o lo lleva hacia una acción pecaminosa. Cuando vemos los comentarios de famosos y grandes estudiosos de distintas universidades académicas eh, sobre esta materia en particular, eh,
vemos especialmente Miriam T. Bryant en su libro Evil Within, el mal en sí mismo, y sin una fuente de pecado y su naturaleza eh, presentada en la literatura del Segundo Templo, publicado por la Universidad de Nueva York en el 2011, reciente. Dice, en estas oraciones, en estos rezos, que reflejan la inclinación humana al pecar, ambos en literatura sectarias, como por ejemplo los esenios, o no sectaria, y da un ejemplo de el Salmo 50 y 155 y este documento de este Salmo, encontrado en la literatura del Mar Muerto o el conocido, este Salmo se conoce como Jodayot, y es un himno de alabanza que era parte de las reglas comunitarias de estas sectas, donde los humanos eran generalmente descritos como el sujeto de una inclinación innata hacia el pecado o una condición de pecaminosidad, la cual algunas ocasiones se describía como una enfermedad, como una condición. ¿Okay? Así que cuando vemos en general la literatura hacemos un estudio forénsico de este dualismo, bien y mal, dualismo, dos cosas, ¿no? Vamos a darnos cuenta, vamos a ver eso. Ahora, por otra parte, tenemos el dualismo del Segundo Templo y vemos el mismo autor en el mismo libro diciendo que Esdras es divinamente eh, mandado o se le ordena las últimas palabras a la gente de Israel y declara, si tú o si ustedes entonces eh, ponen su mente y disciplinan sus corazones, ustedes van a sobrevivir, van a estar vivos y después de la muerte van a obtener misericordia. Y aquí está la cita. Okay. Vamos viendo cómo todo este asunto de salvación y de la relación del bien y del mal se va dando. Mismo autor dice, los humanos están perdón, son incapaces de eh, extraer o sacar de ellos mismos su condición sin la asistencia divina, y es por esta razón que las súplicas hacia Dios en oración son expresadas eh, pues en esa condición de helplessness, de necesitar ayuda, ¿no? Esa incapacidad de autoayuda y depender básicamente de la bondad o de la benevolencia de Dios. También tenemos que en la literatura de sabiduría, cuando hacemos el review, cuando repasamos este estudio, Ben Sira, que es uno de los libros importantes en este tiempo, proclama que aquel que se mantiene, que mantiene o observa la ley gana la capacidad de dominar, de ser un maestro, un señor sobre el objeto de su, de su pensamiento, en este caso su implicación. Esto está en Ben Sira 21:11. Y luego en 4 de Macabeos explica que mientras Dios ha implantado en la pasiones en el humano, sus mentes y la ley ha sido dada a ellos para poder controlar esas pasiones. Yendo atrás, Ben Sira dice, no digas, y esto es una cita muy famosa en el libro de Ben Sira, en este libro, donde dice, no digas que Dios me hace pecar, porque Él no hace nada que realmente va en contra de, pues,
de su naturaleza, ¿no? Así que esto es importante. Bueno, quiero ir mayormente acá y creo que creo que toda persona que estudia las escrituras debe de tener este cuadro realmente de memoria. Debe de conocer esto ampliamente y esta es una de las tablas más importantes que he visto y que alguien que realmente le interesa el estudio bíblico serio debiera de tener esto, pero que muy claro. Tenemos, yo quisiera empezar, en vez de en el 850, quisiera comenzar un poco antes, porque creo que es importante. Y tendríamos acá en el año 1000, porque vamos descendiendo. Año 1000 antes, todo esto es antes. Before es antes. ¿Ok? Ahora, antes de qué? Bueno, antes del año cero, el año cero, y el año cero va a estar por acá abajo. ¿Ok? Y supuestamente Jesús nace entre el año, después de esto viene el año 1, 2, 3, 4, y va ascendiendo. Aquí va descendiendo desde lo que se considera, pues, en la tradición hebrea desde la creación. Voy a mover esto por acá. Desde Adán, y luego esto va descendiendo de mayor a menor. ¿Ok? So va desde, vamos a poner hipotéticamente, vamos a poner 4000 años. Eso es 4000 años que van descendiendo hasta el año cero. ¿Okay? Nuestra era, pues es después comienza otra vez con el 1, 2, 3, 4, 5 pues hasta el 2023. Aquí estamos hablando David. Y David es el segundo rey de Israel que reina por 40 años. Antes de eso, más o menos por el 900, diríamos 70, perdón, por el 1070, porque vamos, 1070 está Saúl, ¿ok? Y luego sabemos que después por 40 años viene también Salomón y luego viene Jeroboam y Roboam y tenemos a Israel y Judá porque está la división del reino. Hay una división. ¿Ok? Y esto es muy importante. Hay una división y tenemos el reino del norte que se llama Israel, norte, y tenemos el reino del sur llamado Judá o Yehudá. Y con lugares de adoración distintos. Eh, el reino del norte, aquí en el 722, el reino de Israel, que es el reino del norte, fue llevado lo mejor de las 10 tribus, es llevado a Siria. A Siria. ¿Ok? Por eso aquí lo que vemos es un solo reino, que es el reino de Yehudá. El reino de Yehudá. Y van a haber distintos profetas en ambos reinos. ¿Ok? Distintos profetas. Y es la responsabilidad de cada persona saber, porque va a haber un profeta en el reino del norte y simultáneamente uno en el reino del sur, hablando. Y va a haber un rey
en el reino del norte y un rey en el reino del sur. Y en el texto bíblico, en Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas, tenemos que saber quién está en un lado y quién está en el otro, ¿no? Eso es muy, pero que muy, muy importante. Y a la misma vez hay poderes políticos. Está Asiria, que es el mayor poder político. Pero el vecino de Asiria es Babilonia. Y Asiria conquista a Israel y trata también de eso lo vemos para el tiempo también de Eliseo, trata de conquistar a Yehudá, pero no puede. Y va a haber profecías de Isaías donde le dice al pueblo, estén quietos, confiar, sí los asirios van a venir, pero no es Asiria, no es Asiria quien va a llevar la tribu de Judá. Entonces, el reino de Yehudá continúa durante este tiempo y aquí hay una serie de reformas espirituales y la más, hay una con Ezequías y hay una con Josías. Y esto es sumamente importante porque aquí es donde realmente vemos la escritura, la mayoría de los libros de la Biblia hebrea ser escritos. Eh, Acá eh, sabemos que el pueblo, hasta que no se consiguió lleno de polvo el libro de la ley de Moisés, que se cree que es Deuteronomio, no, el pueblo pues no guardaba, no observaba muchas de las cosas, hacían siglos. Eh, Esto es muy, muy importante conocer. ¿Okay? Y es en este periodo, antes del exilio babilónico, donde eh, está Isaías, el Isaías de los capítulos 1 al 39. Pero está el pseudo Isaías, que es el segundo Isaías, que no sabemos quién es, pero sabemos que debió de ser alguien cercano a la clase sacerdotal. Y este habla de mi siervo Israel del 40 hasta el 54. Isaías 53 está dentro de esta colección de poemas y de temas. Y no sabemos quién es este. Y si hacemos un estudio del libro de Jeremías, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas cosas del libro de Jeremías que probablemente Isaías, que no sabemos quién es ese siervo sufriente, y la gente pues solamente mira por la presión del cristianismo la idea de que es Jesús unos 700 años después y no es así, no es así. Vemos estos poemas, mi siervo Jacob, mi siervo Israel, toda la sección no habla de nadie más, solamente habla de Israel. Pero bueno, eso es tema de otro debate. Y luego está el tercer Isaías, que va a cubrir desde los capítulos 55 hasta el 66. ¿Okay? Ahora, aquí en este tiempo de esta monarquía, mientras las 10 tribus de Israel están en Asiria, en el norte, Asiria estaba al norte de Israel, tenemos el reino de Judá que continúa, pero después de Isaías vienen dos profetas, 100 años después de este Isaías, 100 años. Uno es Jeremías, el cual si leemos varios de los pasajes, nos quedaríamos diciendo, eso suena mucho a Isaías 53, pero bueno, vamos a dejar ese tema quieto. Y luego
Jeremías le tocó ver esto, la destrucción del templo. Y aquí es que Babilonia, en esta fecha, Babilonia, en el 506, destruye el primer templo, el templo de Jerusalén, el que Salomón había construido. Y Jerusalén es destruida y la gente, los príncipes de aquí, y aquí pues vamos a ver la historia de Daniel, Mesac, Abednego como resultado de esto. Y esta gente es llevada a Babilonia. Y ahí este es el exilio babilónico que ven aquí. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante aquí porque Babilonia, al mismo tiempo, habíamos dicho que era vecino de Asiria. Y Babilonia eh, estuvo en control de Yehudá, dándole oportunidades con 4 reyes que fueron eh, bisabuelo, abuelo, papá e hijo. ¿Okay? 4 reyes. Ya mencioné 2 de ellos. ¿Ok? Así que esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y Babilonia le dio oportunidades de no rebelarse e inclusive Jeremías le decía que se rindieran, que no hicieran pacto con Egipto, pero no escucharon y estos reyes terminaron muy mal. Uno de ellos lo persiguieron, le sacaron los ojos, le echaron como si fuera hierro, el líquido por los ojos, lo dejaron ciego, lo mataron lógicamente. Esto es muy importante. ¿Okay? Ahora, aquí Babilonia crece y Babilonia entonces ataca a Siria. Ataca a Siria. Pero Asiria se había llevado lo mejor de las 10 tribus y sabemos que no a todo el mundo porque bajo la reforma de Ojecías, de estas 10 tribus dice que cientos y cientos de familias se fueron y celebraron la Pascua cuando Ojecías hizo esto en el reino del sur en Judá. Este asunto de las 10 tribus es altamente discutible de la forma en que algunos lo presentan, pero no voy a entrar en eso ahora. Se puede hacer una clase de eso después. Ahora, esto es muy importante porque Babilonia tenía un vecino, bueno, 2 vecinos, los medos y tenían los persas. Y estos se unieron, que es lo que hoy es Irán en el presente, y Babilonia es lo que es Irak hoy. ¿Ok? Los medos y los persas que eran vecinos de Babilonia y Babilonia que era vecino de Asiria, Babilonia conquistó todo lo de Asiria, incluyendo la gente que se había llevado de Israel, más los que habían ido de Judá, ¿ok? Pero después los medos y los persas que eran vecinos de Babilonia, o sea, este era vecino de este y este conquistó a este, pero los 2 vecinos, estos 2 vecinos conquistó ahora Babilonia y este es el periodo persa. Y aquí la religión oficial era el zoroastrianismo, Zoroastro. Y Zarustra yo diría que fue Zoroastro. La gente no sabe mucho de esto. Yo creo que Zarustra, es mi opinión personal, pero creo que el zoroastrianismo y Zarustra es mayor que Jesús. Y algunos van a abrir los ojos. La razón por la que digo eso, a pesar de que casi nadie conoce a Zoroastro, a Zarustra, quien nació en Irán, pero sin embargo, sin las enseñanzas y la religión del zoroastrianismo, no hubiese resurrección de los muertos, no hubiese creencia en los milagros, no hubiese creencia en que hay un Dios del bien y un Dios del mal, un dualismo antagónico, no hubiese rangos ni angelicales ni demoníacos, no hubiese habido muchas de las creencias del Shabbat que
el pueblo de Israel las tomó en el exilio babilónico y ya tenía cierto grado de Shabbat, pero ahí es aquí donde sabemos uno de los grandes escritos o estudios sobre eso en la Universidad Hebrea, o se llama Yeshiva University de Nueva York, con Sarna, con Rabinos, con Sakunda, que es otro doctor académico, con Jacob Ellman, que bendita memoria hace unos años nos dejó, y increíble. Son todas estas cosas, estos elementos, tenemos montones de elementos aquí. El asunto de los magos de Oriente, el dualismo. Bueno, tenemos, sin esto no hubiera habido realmente lo que se llama fariseísmo. Okay. El fariseísmo. Porque no hubiese habido, ni tampoco los escribas, de donde sale Esdras, sale de aquí. No digo que sale del zoroastrismo, sale del exilio, pero sale por las influencias y los avances de este imperio persa. Y aquí hay un hombre en Isaías 45:1, que es el único hombre llamado mi Mesías por Dios en las escrituras. Ni David, ni nada. Realmente este literalmente es llamado mi ungido. Ciro el Grande. Y Ciro es el responsable junto a su descendencia, que se va a llamar Darío, de que el descendiente último de la casa de David, llamado Zorobabel, vaya a Jerusalén con miles de personas en un intento de reconstruir el templo y de volver a restablecer la casa de Dios y la ciudad, pero fracasa y hay una oposición. Y unos años después, como unos 15, 20 años después, Ciro, ya no Ciro, sino su descendiente, que honró el decreto de Ciro de la reconstrucción del templo y pagó, iban a pagar por eso y ayudar a los judíos a recuperar el templo. Eh, Vemos que se llama Ezra o Esdras, Ezra y Nehemías. Y el templo volvió otra vez en el 515. Es cuando surge básicamente el judaísmo del segundo templo. Y el segundo templo, el cual va a ser expandido por acá abajo entre este periodo y más, y va perdón, no en este periodo, más acá abajo, por acá abajo, porque se terminó de ampliar en el año 66 de nuestra era. Eso no es por aquí abajo, es por acá, por Herodes el Grande, y es el templo que Jesús estuvo y el templo que menciona las escrituras cristianas. ¿Okay? Este templo, el segundo templo, fue dedicado en el 515. ¿Okay? Ahora, luego vino Alejandro el Grande, y Alejandro es quien revoluciona con el judaísmo heleno, Alejandro el Grande de Macedonia, y es quien heleniza y crea la ciudad de Alejandría, la cual es tan importante para el judaísmo y el cristianismo en Egipto. ¿Okay? Y luego es que en el año 66, antes del año cero, por aquí, más o menos por aquí, llega Roma como una invitación de lo que se llama los macabeos, lo cual también tiene otro nombre que se llama los hasmoneos, que fue el único momento donde Israel volvió a tener, como en el tiempo de David, por casi 100 años,
autonomía, como un reino solo con templo, ciudad y gobierno. ¿Ok? Pero esto duró muy poquito. Esto duró muy poco. ¿Ok? Bueno. Esto es fundamental. Si usted dice estudiar las escrituras y no sabe esto de memoria o no entiende esto, está perdido. Literalmente tiene que estar perdido cuando lee los profetas, cuando lee muchas cosas. Y por eso se llama esto el periodo del segundo templo, y es donde nace el judaísmo como religión, si fuésemos a definirlo como religión, que es una religión. Y esto es el primer templo. ¿Okay? Esto, saberlo es, extremadamente importante. Si ustedes en sus comunidades de fe no le han dado esto, usted realmente está carente de lo más fundamental y lo más básico en el estudio de las escrituras. Sin esto, no va a poder realmente comprender nada va a tomar citas aisladas y no las sabe localizar en la historia, ni qué fue primero, qué fue después. Esto es el ABC del estudio de las escrituras. ¿Ok? Bueno, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es una enorme realidad. Enorme realidad. Ya que tenemos esto, entonces nos acercamos a un periodo de los rollos del Mar Muerto. Porque como dije anteriormente, los rollos del Mar Muerto fueron escritos. Está el segundo templo, el primer templo, el segundo templo, pero este segundo templo, el cristianismo mayormente pone mucho énfasis en que hay 400 años de silencio entre el 515, que dije que fue cuando se terminó el segundo templo. Y acá está el año cero. Aquí hay 300 al 200 al 100. ¿Ok? Pero el periodo persa tendríamos que ir del 500 al 400, hay 100 años. Del 400 al 300 hay 200 años. De el 500 al 400, del 400 al 300, del 300 al 200 y del 200 al 100. O menos, o podemos tomarlo, pero aquí hay 400 años. Desde este cero, bajando, hasta el año 400. Ahora, la mayoría de cosas que sabemos del judaísmo y toda esta literatura que vamos a ver está en los 200 años últimos, más cercanos a este año cero de estos 400. Eso es lo que quiero dejarles ver. Estos 200 años. Porque en estos 200 años es que aparece el libro de Daniel y la literatura que vamos a ver ahora, prontamente. ¿Okay? Eso es muy, pero que muy importante. Tenemos pues los rollos del Qumran y el Mar Muerto. El rollo del Mar Muerto es aquí donde sabemos la teología de los esenios, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿De dónde sale esto? Que unos son de luz y tinieblas y esto tiene sus ángeles y y el Hijo del Hombre viene. Daniel menciona una de las primeras veces el Hijo del Hombre.
Y hay esta idea de una guerra cósmica, no una guerra en la Tierra, cósmica, entre estas fuerzas, pero que desde abajo, con la pureza y con la representación de los hijos de luz, se va a vencer a Roma, que es descendiente de Esaú, de gente roja, de gente sumamente violenta, de gente pagana, y había toda una escatología final del mundo. Y este es un tema, no va, yo quisiera dar un curso en algún momento sobre ese tema, porque esto es un tema que muy poca gente considera la teología de el fin del mundo de los esenios. La teología del fin del mundo del pueblo judío popular, de la gente, en el periodo del Segundo Templo, en esos 200 años que dije antes, de 200 años antes del año cero. Y Jesús se apareció más o menos por ahí entre del 0 al año 5. La historia pone el nacimiento de Jesús. So, antes de estos eventos, okay, hay 200 años donde se dan todas estas cosas. Y donde tenemos esa literatura, la cual no fue aceptada como parte de la Biblia por distintas razones. Sin embargo, es lo más que nos arroja luz de cómo entender el mundo de aquella época y cómo la gente pensaba y todas estas cosas. So, los esenios tenían una vida ascética, tenían un calendario solar, contrario a lo que, y eran de la clase sacerdotal, estos eran sacerdotes. Ahora eh, eh, el judaísmo tiene una mezcla de calendario lunar y solar. Okay. Rituales de pureza, se limpiaban todo el tiempo, bañándose, códigos, tenían un libro de conducta, donde pasaban un periodo de prueba. El mundo era gobernado por potestades demoníacas y había una lucha constante. Todas estas ideas fundamentales se saben por algunos escritos livianos que habían de Flavio Josefo, eh, considerado, pues, aunque fue editado por el cristianismo en el siglo segundo, hay muchas cosas que no se pueden realmente confiar del todo. Pero en estos descubrimientos, en estas 11 cavernas, se encontró material adicional de Flavio Josefo y de Filón de Alejandría. Y Filón de Alejandría es esencial. Yo les di alguna información, no para el otro curso, en los que están tomando el otro curso. Por favor, leanla. Filón de Alejandría es súper importante para el desarrollo del cristianismo y del pensamiento paulino y de Juan y todo eso. Y era judío y nunca pensó que eso iba a ser interpretado así, pero Filón de Alejandría, muy importante. Ok, bueno. So tenemos uno de esos libros escrito en griego, apócrifo, libro de la sabiduría de Salomón. Afirma que por la envidia del Satán, este usó a la serpiente para traer muerte al mundo. En otras palabras, se apoderó de la serpiente y el conocimiento para oponerse al creador.
para que el hombre tuviera conocimiento tanto del bien como del mal. San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, afirma que Satanás usó y abusó a la serpiente para con su poder angelical alcanzar sus planes. Ahora, ¿por qué se habla de esto? Bueno, porque ya que se desarrolló en la literatura de este tiempo, se desarrolló la idea de, se comenzó a desarrollar la idea ya no de Hasatán como la inclinación del ser humano, sino que empezamos a ver en el libro de Tobías aparece el concepto de Satanael, el que se opone a Dios. Y debido al dualismo donde el mal tenía un líder y el bien tenía un líder y ángeles a su cargo, y las naciones tenían un ángel, si leemos Daniel, ahí comenzamos a ver ya los elementos. Y estamos hablando solamente de Daniel 175 años antes del año cero. Y ya comienza a ver y se menciona el Hijo del Hombre. Y el libro va a la luz de una lucha entre el bien y el mal y comienza a mencionarse ángeles poderosos y en toda esta literatura comienza a salir ya una batalla espiritual, cósmica, por el momento cósmica. Ya después esto va a ir adentrándose con el libro de Enoch, es que todos estos seres cósmicos ahora se apoderan del hombre y poseen al hombre, la posesión demoníaca. San Agustín es tardío y es ya de nuestra era, uno de los apologetas de la iglesia. Y esto es responsable de la sexualidad en la iglesia, lo que el cristianismo piensa de la sexualidad y del pecado original. Es San Agustín quien realmente introduce el pecado original como básicamente una doctrina de la iglesia. En el Apocalipsis de Abraham, que es otro libro de este tiempo, y de Moshe, la serpiente tiene orejas, alas, piernas, y es un monstruo. Y ya ese concepto de Leviatán ya no es solamente como lo vimos en las clases debajo del mundo, acá esa serpiente así que estaba enrollada debajo de el mundo y las montañas y los mares y los cielos y luego el firmamento. Ahora esta serpiente antigua ya no es del agua, ya no es lo que vimos sobre la serpiente, sino que ahora es un monstruo y ahora se mueve. Eso se menciona en estos salmos de Salomón, que vamos a ver salmos de Salomón, a este rey por tener el poder de encarcelar con anillos y de usar a los demonios como trabajadores en la construcción del templo. Y algunos empiezan a hablar del término Shedim, el cual es muy distinto a cómo se usó Shedim por primera vez que aparece en el libro de Deuteronomio, como dioses ajenos o dioses extraños. Pero aquí ya son básicamente entidades, ángeles caídos, ¿no? O algo así por el estilo. Y vamos viendo la influencia del pensamiento persa dentro de la literatura del pueblo. Eh, y yo me pregunto realmente por qué estos libros no los pusieron dentro de la Biblia, porque hubiera aclarado muchas cosas y la gente hubiera visto, bueno, lógicamente no los podían porque esos libros estaban, la gente hablaba de ellos, lógicamente la gente no tenía libros ni iba a una biblioteca a comprar libros. Estos fueron los esenios en las comunidades
habían escribas, y estos libros eran importantes para ellos. Pero vemos una cosmología muy fuerte sobre el fin del mundo por medio de luchas de entidades opuestas espirituales. ¿Okay? Y esa idea está hasta hoy y en algunos círculos del cristianismo muy fuerte y probablemente en algunos de la cábala. Bueno. Este salmo es un salmo para despojar demonios. Y dice, he will invoke, él llamará the spirit and the demons, y llamará los espíritus y los demonios. These are the demons, estos son los demonios. Estos puntitos que están aquí es porque estos son como hechizos escritos por Salomón y salmos que se utilizaban para despojar a la gente de demonios o para protección. Y cada vez que hay estos tres puntos, se mencionaba por nombre, sea Asmodeos, perdón, sea, oh my goodness, sí, Asmodeos, el demonio de la lujuria o lo que fuese, cada vez que estos puntos aparecen, porque era sumamente importante. Es aquí por donde por primera vez en la literatura hebrea comenzamos a ver la importancia de llamar a los demonios por su nombre. Porque al llamarlo por el nombre, entonces se identificaba y se podía tomar ese demonio y se podía encarcelar, encadenar, atar, ¿no? Atar. Y eso es algo que de allá viene, estamos hablando probablemente siglo y medio antes de Jesús, y ya existía todo este ritual y todas estas ideas de que en el nombre de Jesús o yo te ato, eso no es absolutamente nada nuevo. Eso es básicamente, la gente no lo sabe, pero es algo que se arrastra, ¿no? Que arrastra desde este tiempo y probablemente un poco antes también. Porque esta pues es la literatura que tenemos de ahí, pero eso tuvo que haber tenido algún comienzo. Y es aquí donde, pues, donde esto es fabuloso, ¿no? No lo voy a traducir, pero esto es fabuloso. El príncipe y enemigo, fulano de tal, de Israel, el demonio tal, el abismo, el demonio tal, su gente, el demonio tal, sea eh, pues la persona liberada para salud. Y bueno, so, él dice Israel, eh, resiste, eh, resiste a Yud-Heh-Vav-Heh, demonio tal, quien hace los cielos, perdón, quien hace los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y separó la luz de las tinieblas, y el demonio tal que vaya a las profundidades de la tierra, y el demonio tal que salga de la tierra, aquel que hizo señales y maravillas en la tierra. ¿Quién es? Es combatiendo con el nombre. En vez de en el nombre de Jesús, en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. En el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, la autoridad de Yud-Heh-Vav-Heh. Y así sucesivamente. Y hay salmos de David, hay salmos de Moisés, hay salmos. En esta literatura hay un montón de, de salmos con ese propósito, ¿no? Con ese propósito. Sumamente interesante. Hay salmos de Salomón para exorcismos o demostrar el poder del nombre de Dios de Israel sobre ellos. Se proclamaba el nombre de Dios sobre ellos. Tenemos el caso de lo que algunos hablan de la primera esposa de Adán, Lilith, que se convirtió en un demonio también de lujuria, especialmente para los hombres, y es mencionada aquí en estos salmos.
antes de cualquier otro libro, como por ejemplo el libro de Ben-Sira. Claro, en esta literatura, porque Lilith creo que es mencionada un poco antes en el libro de Isaías, pero como demonio, como tal, y Lilith y Amashtu era responsable por la muerte de infantes en el mundo Amashtu, pues, del mundo antiguo. Y estos salmos, tanto de David como de Salomón, eran utilizados para expulsar demonios de los cuerpos. Sin embargo, lo que no sabemos es el orden del ritual y las prácticas que se utilizaban fuera de utilizar incienso, porque el incienso purificaba el aire y espantaba a los demonios. Y es algo que sigue todavía dentro del cristianismo, tanto católico, especialmente a la iglesia, las iglesias ortodoxas etíope, griega, armenia o arminiana, baños de purificación y recitar estos salmos y la intensa oración o rezos. Todas estas cosas no se hablan, sin embargo, son la base y el fundamento no solamente de esta literatura. Inclusive eh, a, vamos a tener a un general judío que luego se rinde y trabaja para los romanos, Flavio Josefo, que habla de uno de sus generales, Eleazar, que echaba fuera demonios y que frente al emperador Vespasiano echó fuera demonios de esta forma. Y estamos hablando mucho antes de Jesús, ¿no? Y tendríamos que hablar de otros exorcistas y sanadores como Janina Mendoza, que son anteriores a Jesús. Eh, bueno, también en el libro de los Hechos hay uno, creo que se llama Simón, que trata de comprar el poder a Pedro y Pedro lo reprende. Creemos que estas cosas son del cristianismo, sin embargo, estas cosas, todos estos elementos, estas ideas vienen de muy atrás. En el relato de Enoch y el relato de la mujer que tiene sexo a cambio del nombre divino, esto es algo sumamente interesante, porque la mujer que engaña a Shimhazar, el príncipe de los ángeles caídos, Shimhaza significa aquel que busca el nombre, busca el poder del nombre. ¿Por qué? Bueno, porque el que tenía el poder del nombre, pues tenía todo, tenía el poder. Era una especie como de amuleto y ella se convierte, ella le dice, sí, yo tengo sexo contigo. Eh, Esta idea la vamos a ver ahora, de que la primera posesión o la idea de las posesiones de Satán o de Belial, de Mastemá, de Balcebú, eh, o de las fuerzas y los rangos del mal, perdón, venían por medio del sexo. Y el sexo lo vemos desde la serpiente, el sexo es la base de todo. Eh, y eh, Al igual que también los conceptos del mal desde muy atrás, desde Canaán y también en el obelisco, que es así, que está acá está en Egipto, está en el Vaticano, estos monumentos así, pues el pene erecto, ¿no? El clan del pene, la fertilidad, el culto a Mitra también, eh, eh, que es algo así, y se lo ponen los obispos y bueno. Toda esta simbología de fertilidad, esta simbología de procrear y del despertar, y ahora saben que están desnudos, ¿no? Del fin de la inocencia. Y nuestros sabios, la mayoría de ellos, con excepción de como dos o tres, ya lo he mencionado, Soforno, Ezra, Albo, Rashi, ven el Génesis y el asunto de la serpiente de esta misma forma sexual, ¿no? Este demonio príncipe de los ángeles caídos eh, le pide a esta mujer que quiere tener sexo con ella y ella le dice, sí, yo tengo sexo contigo, pero primero me tienes que
dar los secretos de la búsqueda del nombre. Y él se los da y ella usa ese poder inmediatamente para convertirse en estrellas al aprender sobre el nombre y escapa. Eso está en la literatura rabínica. Esto es algo que sobrepasa este tiempo, ¿no? Estos ángeles caídos son los que enseñan a la humanidad a inventar armas, hacer la guerra, todas aquellas cosas que el libro considera pecaminosas. Ahora, ¿por qué salen estos ángeles caídos? Bueno, porque Dios al crear al hombre, ellos tuvieron envidia y Dios le dijo que se postraran, y especialmente Samael dijo que no, que el hombre tenía que postrarse, arrodillarse ante ellos. Y es ahí donde entonces son expulsados. Eso no lo dice la Biblia, eso es el libro de Enoch y el libro de los vigilantes, que lo vamos a ver, explicando. Y estos ángeles entonces tuvieron relaciones sexuales con mujeres, las hijas de los hombres, y nació una raza de nefilín, de gigantes grandísimos, ¿right? Los cuales luego, si vamos a Génesis 6, vamos a ver que después de los Nefilim viene el Mabul, el diluvio, y la mayoría mueren, no todos, la mayoría mueren, pero ellos eran mitad Dios, mitad ángeles y mitad humanos. Murió la parte humana, pero queda la parte angelical y divina, la cual busca cuerpos que poseer para volver, regresar a ser whole, a ser completos. Y por eso entonces estos ángeles buscan entrar en cuerpos como una vez tuvieron cuerpos. Bueno, ese es, si lee algo sobre el libro de Vigilantes, el Enoch etíope, segundo Enoch, vamos a ver estas ideas y estas conclusiones. Okay. El énfasis en la sexualidad y los demonios en el libro de Tobías, el libro favorito de las masas durante este periodo y considerado como sagrado por la iglesia etíope. Y aquí pues vemos comiendo y vemos que sale de sus genitales y cómo devora hombres y mujeres, y es representado a veces también por orgías, donde va devorando gente teniendo relaciones sexuales. Este es el demonio de la lujuria. Y Tobías tiene amigos que son ángeles. El autor del libro o pues el nombre que le pone el personaje. Quienes pescan cierto pescado que tiene poder para ser utilizados como amuleto en contra de demonios. Y Tobías quiere casarse con la hija de el señor de la región. Pero hay un problema. Ella se llama Sara, el demonio guardador de su hija Sara, llamado Asmoneo o Asmonio. Este demonio mata a cada persona que intenta acercarse a enamorar a Sara. El nombre de Asmodá o Asmodeo es el nombre de un demonio iraní, del zoroastrianismo, de lo que hablamos atrás, de los persas. Y todavía utiliza parte del hígado del pescado para echar fuera al demonio al que envía tan lejos como Egipto, donde por primera vez aparece el ángel Rafael, mencionado aquí por primera vez en el texto literario, quien ata a Asmodeo con cadenas y lo encarcela. Y el texto infiere que el demonio poseía sexualmente a Sara, estaba celoso, no quería que nadie más tuviera relaciones con él. Este libro es parte del canon cristiano, no de todas las iglesias, pero sabemos que lo es para la iglesia etíope. Y esto pues es para que vean de dónde se va arrastrando muchísimas cosas. Al igual que el uso del incienso que ya mencionamos, hoy
Ahora vamos un poco atrás, porque también se ha conseguido, y esto ya lo mencioné, el libro de Deuteronomios, capítulo 32, y los demonios, en un poema llamado Hazinu, y uno de los textos más antiguos de la escritura hebrea, posiblemente del siglo XI antes de la era común. So, sí, estamos hablando siglo IX para 10, 10 para David, estamos hablando muy antiguo. Un concepto distinto al concepto griego de demonios, la palabra con la cual tradujeron el concepto de Shedim como demonios, pero en este verso no significa eso, significa los dioses equivocados, los cananeos aparecen por primera vez Israel siendo infiel a Dios, o pues los dioses extraños, ¿no? Este es el culto a Moloch y a los niños que se lanzaban, y esto sea mitológico o sea real, no hay prueba arqueológica de esto, pero se habla que detrás de Jerusalén, donde luego se toma esto como el Gehenna, bueno, eso lo vamos a hablar. Son sacrificios a demonios, y el Salmo 106 hace mención a este evento con sacrificios de infantes. Bueno, el Salmo 91, que lo conocemos mucho, no conocemos el autor, posiblemente un rito dentro del culto o liturgia por protección. Que harán a tu lado 1000, a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eh, eh, Habla de la peste, de la saeta que vuela en medio del día, terror de la noche, pestilencia con poder sobrenatural, destrucción. Y aún en el tiempo de Jesús, los eruditos creen que un jueves Jesús se encontró con un fariseo, que eso está en capítulo 3 de Juan, eh, llamado Nicodemo, y le habló del nuevo nacimiento y que se vieron escondidas en el día donde los jueves en la noche la gente no salía y creía que todas estas cosas, aparecía el terror de la noche, toda la gente era muy supersticiosa. Eh, Sobre la literatura del Segundo Templo como fuente de mayor claridad sobre el mal, la demonología y Satanás. Bueno, tenemos todos estos libros mencionan profundamente este tema. El libro de los vigilantes, Flavio Josefo, Apocalipsis de Moisés, Filón de Alejandría, Tobías, Bencira, Jubileos, no, entre otros, que son pues salmos, el Apocalipsis de Moisés, que eh, Adán está muriendo y le pide a Java, a Eva, que cuente qué fue lo que pasó con la serpiente, todas estas cosas. Hay muchísimo que hablar de este periodo. Por otro lado, tenemos a Jesús de Nazaret, Jarina Mendoza, todos de Galilea, todos de Galilea. Y a Joni, el creador de círculos. Pueden buscar más información sobre esto, y sanaban y echaban fuera demonios. Son los 9 milagros de exorcismo en los evangelios sinópticos. Hay 9. Son muy interesantes. Sin embargo, hay uno en particular, que es el relato del Gadareno endemoniado, que lo voy a usar de base porque es sumamente interesante. Aquí ven los cerdos. eh, Jesús pasa a la otra orilla del lago. Esto está en el Evangelio de Marcos. Marcos busca probar que Jesús es el Mesías, diciéndole a la gente que los demonios saben quién es Jesús, y Jesús lo manda a callar. Eh, y es interesante que la mayor parte del ministerio de Jesús no se dio en medio de los judíos, sino que se dio en el norte, Cesarea de Filipo, Decápolis, Corazín, Betsaida, y no creyeron en él, y él los maldijo. Y dijo, no, el castigo de ustedes va a ser peor que Sodoma y Gomorra, porque he estado tanto tiempo aquí con ustedes. Y esto es un tanto irónico, porque por un lado Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por otro lado dice que la salvación es de los judíos, le dice a una mujer samaritana cuando pasa por Samaria, y le era necesario pasar por Samaria. Ustedes no saben lo que hablan, ¿no? La salvación viene por los judíos. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De los gentiles dice que no se le da la comida a los perros, sino que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y bueno, tendríamos que dar toda una clase de
las diferencias enormes entre la salvación y el concepto del reino de Pablo con los gentiles y Jesús, estando en un área muy pequeña, ¿no? Pero en un momento dice, pasemos a la otra orilla del lago y se está refiriendo al Kineret, al mar, el lago de Galilea. Y, y cuando cruza el Kineret, a la otra orilla, al norte, se encuentra con un gadareno. Y ya con esto sabemos, inclusive ellos, para los griegos, criaban cerdos, eh, que era el animal sagrado básicamente de sacrificio de los griegos. Sí, y Azazel y los demonios vivían en tumbas y en el desierto. Y esto es otro asunto que tenemos que hablar, pero voy a dejarlo por ahora. Y en estos lugares era donde tenían mayor poder, en las tumbas, en los sepulcros, en los lugares oscuros, en los lugares de ruina. Eso era lo que la gente creía. La gente le daba terror permutar una noche en un lugar así. Eh, la geografía donde se desarrolla no era considerada por los maestros de Israel ser parte de la tierra de Israel. Estaba dentro de Israel, pero no dentro de lo que espiritualmente la gente consideraba, los rabinos consideraban una tierra sagrada. La importancia de conocer el nombre de los demonios y transferirlos a otro lugar proviene desde Egipto. Eso viene desde muy atrás y lo vimos ya en la literatura de los rollos del Mar Muerto. Una legión es entre 3.000 a 6.000 soldados. Eh, el tema del Leviatán, los pecados son echados en el fondo de la mar. Y lo vemos en el caso de Jonás. Desde los profetas, desde el Leviatán que les mostré, el monstruo marino, la mentalidad de esa región y el pueblo de Israel pensaba, bueno, los profetas lo decían, que Dios perdonaba la iniquidad, los pecados del pueblo y los echaba al fondo de la mar y nunca más se acordaba de ellos. Para el pueblo de Israel, el agua, las profundidades del agua era problemático. Y los pescadores tenían muchos, especialmente en Galilea, muchos amuletos, y cada vez que había una tormenta o había algo, pues la gente lo interpretaba dentro de ese contexto. Jesús llega, encuentra a este gadareno, sabemos la historia, que Marcos, la legión y Jesús tienen un diálogo, no el gadareno, y la legión le pide que tomen, se apoderen de estos cerdos, pero ¿dónde se despeñan los cerdos? Al mar, a la profundidad del mar, de donde la gente pensaba realmente que provenía, que era donde estaban las entidades y los pecados y la inmundicia, ¿no? La inmundicia el agua era un aspecto purificador, pero las profundidades era donde quedaba toda la pudredumbre espiritual y donde quedaban todos estos demonios y todas estas cosas, las profundidades. ¿Ok? Claro, esto tiene mucho que cortar, porque Marcos es escrito cerca del año 70, que es el año donde los romanos destruyen el segundo templo, el que Jesús había predicado, había estado ahí. El segundo templo. ¿Okay? Y definitivamente esto pues tiene un mensaje político también. Esto tiene un mensaje donde en tierra no judía, sino en tierra donde había mayor poderío romano, y donde habían ciudades romanas. Cesarea de Filipo estaba ahí, Corazón de Zaida. Toda esa tierra pues se consideraba, aquí estaba el Mesías, el libertador, el rey de los judíos,
que tenía poder sobre la tierra y sobre todo lo que esa región representaba. So, detrás de todo esto también hay un matiz, ¿no? Y cuando se habla de esto, dependiendo del evangelio que uno lea, va a aparecer, pasemos a la otra orilla del lago, pero luego vemos también que hay un pasaje donde dice el mar. Y el lago no es el mar es el mar Mediterráneo que está acá. Se acaba acá Israel y así es Israel y todo esto es el mar Mediterráneo, poderío de Roma. Entonces, hay intérpretes de las escrituras, tanto judíos como cristianos, que hablan de la intención de Marcos también, aparte de, del mensaje espiritual, también del mensaje político, por el tiempo en que Marcos es escrito. ¿Okay? Y en este momento Roma estaba por destruir desde el año 68 hasta el 70, son 2 años. Roma había sitiado a Jerusalén para que se murieran de hambre y la ciudad pudiera caer, la gente se comiera entre ellos mismos. Y fue la caída de Jerusalén, la cual fue aplanada y el templo fue destruido. Y a los judíos básicamente casi se les impedía entrar y miles de celotas fueron llevados como trofeo hasta Italia y tenemos lo que se llama el Arco de la Victoria en Europa. Bueno, en honor a la entrada triunfal de General Tito, el hijo de Vespasiano, que logró todo esto. Pero aquí pues vemos un sinnúmero de cosas. Sin embargo, Jesús no le dijo a él que lo siguiera, sino le dijo, ve y cuéntale a la gente. Y la gente, según el relato, la gente le pidió a Jesús que se fuera. No fue bienvenido. La gente tenía pánico, tenía miedo de lo que eso podía traer y le dijeron que se fuera de ese lugar. Pero no estaba hablando de judíos. Y eso es otro asunto más. Tendríamos que hablar muchas cosas pues sobre estos relatos, pero ahorita no vienen al caso. Jesús y el endemoniado gadareno, bueno, recordemos que cuando el Evangelio de Marcos fue escrito en el 70 era de la era común, la lucha entre Roma y los judíos estaba en su pleno clímax. Roma era considerado la ocupación de las fuerzas del mal y descendientes espirituales de Saúl, de los edomitas, por su color rojo, no porque eran de sangre. Interesantemente, en este pasaje, los romanos y su poder es simbolizado por la legión. Bueno, porque esa palabra legión era la formación del poderío romano. Legión de hato de cerdos, es como decir, los demonios, Jesús tiene el poder de transferirlo hacia el imperio romano y echarlos al fondo de la mar. No dice del lago. Un animal impuro, los cuales se lanzan al mar. Y recordemos que Jesús pasó a la orilla del lago, no al mar. En un acto alegórico, el mar sería el Mediterráneo, sería el poderío de Roma, la legión. Todo tiene también un matiz. Esa es la opinión, la interpretación de montones de, de eruditos. Lo otro es los escritos de Filón de Alejandría y su interpretación alegórica de la Torá y los demonios. Y es aquí donde realmente hay un balance en las cosas. Era el presidente de la comunidad judía en Alejandría, Egipto, deseaba llevar la Torá al mundo griego por medio de la interpretación alegórica, con el fin de probar que era el origen, que la Torá era el origen de la vida divina y era para todo el mundo. Y escribió sobre los demonios desde una perspectiva del pensamiento y las emociones del individuo. Su trabajo no fue reconocido, pero fue muy adelantado a su tiempo, que es básicamente lo que el judaísmo luego toma de la inclinación del bien y del mal, y de que el hombre es muy capaz
el hombre es muy capaz de dejarse llevar por sus pasiones o por el contrario, eh, dominarlas. Tenemos desde muy atrás, tenemos en el relato de Adán y Eva un verso que dice, Caín, ¿por qué estás así triste y demacrado, demudado, tu rostro? El mal toca tu puerta, pero si le abres, se enseñoreará de ti, pero tú puedes conquistar. Luego vemos en el libro de Devarim, vemos en este monte, yo pongo el cielo y la tierra como testigo delante de ustedes, y ponen, aquí pongo en este monte, pongo Kelalán, este pongo Beraján, este pongo la vida o la muerte, tú escoges, si escoges la vida vivirás, si escoges la muerte morirás. Y vemos una especie de libre albedrío. Y luego todo esto va evolucionando a el padre no será responsable de los pecados del hijo, ni el hijo de los padres, porque antes de eso había otra idea, que era que quién pecó, este o sus padres, y hablando pues de la perspectiva del Satán en el contexto de Job, y también en otros pasajes, en otros tiempos. So, vemos cómo este pensamiento fue cambiando, evolucionando, y llegamos a un momento donde los judíos helenos, pero con base en Filón de Alejandría, fueron un tanto psicólogos en ese sentido, fueron muy avanzados. Y a lo que quiero llegar, porque esto es muy importante, es que el mal existe. Es innegable que el mal existe y el mal terrible existe. Eh, Pero el bien puede ser tan mal como el mal y el mal tan bien como el bien. Tenemos un Hitler que iba a la iglesia católica, que tomó el odio hacia los judíos también y utilizó los escritos de Martín Lutero, la mentira de los judíos, para causar antisemitismo. En los campos de concentración también habían citas de la iglesia luterana. Hubo un pastor llamado Bonhoeffer que sufrió cárcel y fue básicamente asesinado por los nazis, que se opuso a todo esto y a la teología de la iglesia en ese momento. Eso es muy, muy importante, porque la teología que vamos a ver de la iglesia tiene que ver muchísimo con todas estas cosas, extremadamente mucho con todo esto. Y definitivamente los padres de la iglesia, que toman de Filón de Alejandría la interpretación alegórica, el primero que sale con el concepto del logos como la palabra creadora es Filón de Alejandría. Y es interesante porque el judaísmo, por él ser heleno y presidente de la comunidad judía de la gran sinagoga en Alejandría, y había un choque entre el pensamiento de los judíos en la tierra de Israel y los judíos helenos. Vemos que el Nuevo Testamento es completamente, básicamente, con excepción de Caifás o Pedro, y probablemente una mención muy liviana sobre el hermano de Jesús, llamado Jacobo Hasadik o Santiago el Justo, vemos muy poco del pensamiento de los judíos. Sí sabemos, si tomamos a valor histórico, lo cual yo no soy de los que piensa de esa forma, pero bueno, poniendo algo de peso de que en los evangelios hay algunos datos históricos que se pueden corroborar, la mayoría no. Y tendríamos que hablar de los evangelios a un nivel de seminario y de seminario cristiano, no de seminario judío. Los judíos no se meten con el asunto de todo lo que yo digo sobre los evangelios, lo digo desde la crítica textual cristiana. Los judíos nunca tocan este tema así, eh, eh, pues porque no es de su interés. A lo que me refiero es que cuando uno va al seminario a estudiar teología y estudia los escritos de los padres de la iglesia, tiene que estudiar filosofía griega, porque Orígenes, fue llamado Orígenes el filósofo, y sin el neoplatonismo y el platonismo no hubiese pensamiento cristiano paulino ni teología.
Pero eso es, me encantaría dar un curso de eso. Pero en este momento, esto es importante mencionarlo porque tenemos a Filón de Alejandría que quería evangelizar al mundo griego, probándoles que por medio de la Torá, la gente era que alcanzaba realmente cambio. Y esto hubiera sido maravilloso. Eh, Pablo lo intentó y lo hizo y lo logró de otra forma, por medio del mensaje de la resurrección de Jesús. Llevar y crear un movimiento. Filón de Alejandría llevaba algo sumamente importante. El que lee Filón de Alejandría, wow, dice, wow. Eh, los argumentos de Filón de Alejandría sobre la Torá al mundo y al mundo como medio de transformación y de salud espiritual y moral y ética, eh, fue demasiado adelantado a su tiempo. Por ende, pues no tuvo la aceptación que debió haber tenido y que ahora, después de 2000 años, que se redescubre sus escritos en los rollos del Mar Muerto, tanto el cristianismo a nivel académico eh, como el judaísmo le han dado su lugar. Esto es Filón eh, escribiendo sobre los gigantes y sobre los demonios. Y dice, si de esta manera, sin embargo, tú consideras las almas y los demonios y los ángeles, estas cosas eh, difieren o tienen distintos nombres, realmente, ¿no? Indeed. Pero no una realidad idéntica. Entonces serías capaz de descartar que esta tan pesada carga de superstición. Pero como los hombres en general hablan de lo bueno y lo malo, de demonios buenos y malos, eh, de manera muy similar, que hablan del bien y del mal, eh, eh, de las almas buenas y malas o malvadas. Esto además de que hablan de ángeles buscando apelar a algo que realmente valga la pena, sea bueno, y llamándolos a ellos embajadores del hombre hacia Dios o de Dios hacia el hombre. Y eh, en narrativas que consideran santas o sagradas, en las cuales no hay culpa de este excelente oficio. Otros, eh, otros otra vez, eh, no van a estar equivocados si buscan, además de sobre lo que no es santo y lo que no vale la pena que se le, pues que se hable de eso o se le considere. Y la expresión usada por el escritor de los Salmos en el siguiente verso testifica de la verdad de esta aseveración, donde dice, él envía sobre ellos la furia de su, eh, de su enojo y de su castigo y la rabia de la aflicción que envía ángeles malvados sobre ellos, Salmo 77. Y estos que son malvados, quienes se asume el nombre de ángeles, nombre de ángeles, eh, eh, not being acquainted, de los cuales no han sido como que conocidos con, eh, con las
con las hijas de las razones correctas. Aquí está hablando, cuando dice las hijas, de gigantes, ¿no? Está tratando de explicar, haciendo una exégesis, una interpretación de este asunto donde los ángeles y las hijas de los hombres se unen. Bueno, tendría que explicar muchas cosas. Lo que quiero es que sepan que Filón de Alejandría eh, expresa, expresa sus argumentos, eso es lo que quiero decir, sus argumentos en contra de la interpretación literal de este asunto, de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, trayendo a consideración eh, el asunto de la moralidad del ser humano y lo que Dios le ha dado al ser humano para escoger, ¿no? Y para trabajar con sus placeres y tener dominio sobre ellos, ¿ok? So, esto es muy importante y trae también un sentido de virtud y de moralidad en lo cual él considera la interpretación de esto más como superstición, más como una explicación atrasada del ser humano y que esto debe ser tomado alegóricamente. Luego viene el platonismo en Filón y la demonología. Este escrito de Filón es sobre los gigantes que dije anterior. Y para su interpretación, el concepto del griego demones es un asunto mayoritariamente psicológico. Para Filón, demonios, ángeles, espíritus, gigantes es más un asunto interior del individuo que uno de existencia externa. Y para Filón, estar poseído, para una persona estar poseída se refiere mayormente a las ataduras mentales, emocionales y dependencia del ser, las cuales solo pueden vencer con un trabajo interno de conciencia. Inclusive en algunos de los pasajes de los evangelios vemos el concepto de lunático, lunático. Hay también, sin negar la existencia del mal y de personas que mentalmente y espiritualmente están atadas, no necesariamente están atadas por espíritus externos que han entrado en ellos, sino más bien por un deterioro de espiritualidad y de conciencia, las cuales pues le causan una enfermedad mental y una enfermedad emocional. Y él habla que mayormente esto es el producto progresivo de descuidar ese estado de conciencia y de sucumbir a la tentación y a no trabajar en la espiritualidad en uno mismo, y sino que uno va decayendo hasta que cae en las garras de ese estado de conciencia muy bajo. Y esta interpretación fue profundamente influenciada por la forma en que Platón ilustra la voluntad humana con dos caballos que representan los deseos, la tentación y la voluntad. Y estos nos quieren llevar a distintas direcciones. Un caballo va para allá, el otro para acá, y siendo por medio de la razón la forma de domarlos y actuar correctamente en un estado de conciencia. ¿Por qué? Bueno, porque Filón estudiaba y era altamente platónico. Antigüedad de los judíos de José fue lo que les dije, que habla en el libro sexto, en la sección 8, habla precisamente de algo similar. En el espíritu que atormentaba a Saúl y cómo la terapia espiritual de David por medio de la música le ayudaba a calmarse. No sacaba el demonio, sino que lo calmaba. El balance entre lo psicológico y las entidades. Bueno, Josefo presenta una combinación entre el concepto de Filón de Alejandría y la creencia tradicional del judaísmo como el cristianismo, tanto como el cristianismo sobre la realidad de demonios como entidades externas. Para reconciliar ambas posiciones, Josefo interpreta el poder de la terapia con música para calmar tanto el alma atormentada por las entidades externas como para aquellas que nacen de nuestras pasiones
y la incapacidad de controlar nuestra mente, emociones, etc. Josefo, pues, creí, no necesariamente que creía, pero escribió hacia un balance entre las dos ideas. Y por otro lado, Josefo comparte la experiencia de un exorcismo por parte de Eleazar, uno de sus comandantes, frente al emperador Vespasiano. Acabemos el relato. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en relación a la literatura y el desarrollo desde la serpiente hasta Hasata. Ahora, en la próxima clase, vamos a hablar de cómo entonces surge el concepto del diablo, la sinagoga de Satanás, y cómo entonces se suscita, se da eh, toda esa transferencia al pueblo judío, a los judíos, por haber matado al Cristo, por el mayor, qué dicen los evangelios, qué dicen los padres de la iglesia sobre eso. Y con eso pues vamos a cerrar. Para este material se tomó cerca de unos 12 eruditos. Adolfo Royman es el curador, es argentino-israelí, es el curador de los rollos del Mar Muerto en Israel. Recomiendo sus libros. Thomas Romer, profesor de origen alemán, una eminencia en el tema del Pentateuco, desde una perspectiva crítica, profesor en Francia y las mejores universidades católicas de Europa, muy bueno, experto en los rollos antiguos, hebreos y lingüista, y varios doctorados, algunos honoríficos de la ciudad, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y fue profesor ahí también. Israel Finkelstein, muy famoso, por cierto, ha estado hablando sobre el asunto de la guerra en este momento en Israel, arqueólogo israelí, eh, eh, muy conocido, muy reconocido, o uno de mis favoritos y editor de la Biblia de estudio judía, Jewish Study Bible, profesor Mark Sevi Bretler. Excelentes sus comentarios, están en esa Biblia. La única Biblia que conozco comentada en inglés completa. Arqueólogo Roland DeVos fue uno de los primeros arqueólogos grandes cristianos, pero hizo un trabajo inmenso en Israel y también en el estudio de los rollos del Mar Muerto. Tengo un libro de él muy bueno eh, sobre el desarrollo de la vida en los tiempos antiguos en Israel. Excelente. Profesor Yehuda Kaplan, bueno, sí, bueno, eh, eh, no tan dado a los rollos del Mar Muerto, pero sí en algunas de las cosas que tomé para saber el contexto, especialmente cuando estoy hablando del Gadareno, el endemoniado, y sobre la vida en Israel y el pensamiento en Israel. Ise Wolf, igualmente, muy conocido en las pues, yeshivot progresistas, escuelas rabínicas. Arens, excelente. La Biblia sin mitos es un libro que se lo recomiendo grandemente para que lo tengan, profesor Eduardo Arens. Excelentísimo. Bueno, eso es todo eh, por este momento. Vamos a tener una clase más. Con eso terminamos. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo doy otros anuncios más adelante. Gracias por estar con nosotros y tenemos una clase más. Muchas gracias.